Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática Estética, presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto. Editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor-editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006. Fulgor del Instante, 4 ensayos sobre la cultura. Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023 César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática, hoy continúa presentándonos la estética y Freud. Buenos días, Fernando. Bueno, habíamos terminado la intervención anterior, la conferencia anterior sobre la estética freudiana, la estética en Freud, y habíamos señalado que un elemento central que tiene que ver con la manera como Freud asume la problemática del arte y que él desarrolla esta problemática vinculando las obras de arte a los sueños, ¿sí? Es el tema de la censura, decíamos, no el tema de la represión, que opera tanto en la obra de arte como en los sueños. Decíamos, si no existe censura, no puede haber la posibilidad de que las obras de arte alcancen un cierto nivel de legibilidad, como se puede decir exactamente lo mismo en el caso de los sueños. Si no hay represión, si no hay un nivel de represión o de censura en la escena onírica, no se daría pie, no se daría paso para que se produzca la interpretación. Si lo que dota de legibilidad tanto al arte como al sueño es la represión, la censura.
ese fue un poco al final al que llegamos en la conferencia anterior. No sé si a ti Claro, ahí se suscitan preguntas. La censura, la represión, ¿son solamente del artista que produce el arte? ¿O es también del espectador, del receptor del arte, para que se den las interpretaciones? Porque estamos escuchando una descripción de una relación en relación con el arte, al producirlo, al receptarlo. Entonces, ¿en qué momento o quién produce la censura? ¿O la censura es del artista solamente o es también del espectador? Esa sería la pregunta en esta ocasión. Ya. Compleja la pregunta, compleja, pero importante. Vamos a ver. Yo diría que la censura en este caso proviene de diferentes lugares. Incluso me parecería que nos puede llevar en un determinado momento incluso al indiscernimiento, a la imposibilidad, no incapacidad, a la imposibilidad de asignarle un lugar específico o lugares que puedan diferenciarse los unos de los otros de manera neta. ¿Ya? Diría que en cuanto al arte y en su relación con el psicoanálisis, la censura está como diseminada, ¿no? Está atravesando diferentes instancias y es difícil asignarle un solo lugar, rastrearle, etcétera, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es el arte? Está provisto de un cuerpo, yo diría. Es la manifestación de un cuerpo. Un cuerpo que diverso, plural, ¿no? Apela en unos casos a la mirada, en otros casos a la escucha, al oído, etcétera, ¿sí? Al tacto. O puede haber una confluencia de sentidos en relación a un solo cuerpo, etcétera, ¿no es cierto? Que es lo que en general se da, ¿ya? En todo caso, es en que el arte tiene como propósito fundamental, aquí nosotros encontramos a Kant también, que pueda ser expuesto, comunicado, ¿sí? Que pueda ser legible, ¿no es cierto? Que entrañe algún o algunos sentidos, ¿sí? Y este es el carácter de la exposición de este cuerpo. Ahora, decíamos que el cuerpo de las obras de arte, el cuerpo estético, el cuerpo del arte, se expone en su desnudez. Es un cuerpo desnudo, ¿ya? Aquí tú me dirás, pero ¿cómo puede ser desnudo si, a semejanza de los sueños, Freud habla de un sentido manifiesto y de un sentido latente, ¿ya? Digamos que si este cuerpo estuviese desnudo simplemente, lo que nosotros tendríamos solo es el sentido manifiesto. Claro. No, y el latente, ¿no es cierto? ¿Y el latente? ¿Dónde está el latente? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en el sueño? Entonces, en el sueño hay lo manifiesto y lo latente.
si según Freud el arte funciona de la misma manera, y si el cuerpo del arte se ofrece de manera desnuda, solo habría el sentido manifiesto, ¿ya? Y quedaría fuera el latente. Ahora, ¿cuál es la cualidad de esta desnudez? Y de ahí la conexión, digamos, del arte con el tema del pudor y con el tema de la cultura y de la civilización, en el caso del psicoanálisis, ¿ya? Que está vinculado al pudor, ¿sí? Es el acceso del humano a la cultura es que, sabiéndose desnudo, se cubre. Es decir, se cubre los genitales, digamos, ¿no? Es una de las... cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, salen del estado de inocencia originario, ¿sí? Se saben desnudos, se cubren la desnudez. Es el origen de la civilización. Y eso tiene mucho que ver con lo que plantea el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este cuerpo que se ofrece desnudo? Que esta desnudez no significa que el cuerpo de la obra de arte queda simplemente en un sentido manifiesto, ¿ya? Sino es una desnudez que se muestra, pero no integralmente, sino bajo una cierta reserva que le fuerza a guardar este sentido latente en lo manifiesto. Como hay lo oculto también en la exhibición desnuda. Hay este juego entonces de que decíamos la vez pasada, en el cuerpo desnudo del arte, el arte revela tanto como oculta, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que esta exposición desnuda del cuerpo de la obra no da pie del lado del espectador, por ejemplo, a una asimilación total, sin reservas, porque el arte no se ofrece sin reservas en su desnudez, no ofrece su desnudez sin reservas, de manera total, ¿ya? El arte rompe de manera fundamental, y esto no solo para el psicoanálisis, no solo para Freud, con cualquier posibilidad de totalización. No está, coqueteemos, hagámosle un guiño a la política, el arte excluye todo tipo de totalitarismo. Por este juego que se da a nivel de su cuerpo, más allá de de la voluntad que sobre él impone el autor, por ejemplo, más allá de la voluntad o de la intención del autor. En el cuerpo de la obra de arte se anuda el ocultamiento como la exposición, ¿ya? Están anudándose. Sin eso no hay legibilidad, ¿ya? Es decir, si es que habría una exposición desnuda total, no habría legibilidad, no habría necesidad de una cierta interpretación. No habría, ¿no? Lo que da pie a la interpretación, es decir, a la legibilidad, es este juego entre lo expuesto y lo oculto. Es el oculto a nivel de lo expuesto. Esta es la cualidad, la característica de la obra de arte, es la manera como opera y que le vincula al sueño, según Freud. ¿No es cierto? Ahora, este oculto supone la censura. La pregunta es, ¿y de dónde proviene? Proviene
de muchos lugares, de muchas instancias. Proviene, por supuesto, del autor. ¿Sí? El autor es una de las primeras instancias que censura, y esto no solamente o fundamentalmente de manera inconsciente. Es por esto que se señala que el artista, y es algo con lo cual yo guardo perfecta conformidad, se dice que el artista, cuando está abocado a la creación, cualquiera sea el ámbito en el que él se desempeñe, de alguna manera tiene que olvidarse de sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera de impedir que la censura en él actúe. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el ideal ahí? La censura proveniente del autor debe actuar lo menos posible. ¿Qué significa eso? Que el autor, cuando produce, cuando crea, tiene que estar asiste al gesto como si estuviese ausente. ¿Ya? Esto se parece mucho a la escritura automática de los surrealistas, ¿no? Cómo impedían del lado del autor la censura a los surrealistas, cediendo o poniéndose en una condición de estado onírico, ¿sí? En donde el consciente se relaja, una escena onírica, en donde el consciente se relaja y se abandonan a un gesto automático, a una suerte de automatismo, ¿sí? En donde la escritura no encuentra trabas, ¿no? Deja que el deseo fluya libre. Freud estaría, pese a que los surrealistas se inspiran en Freud no estaría de acuerdo con el psicoanálisis. ¿Ah? No estaría. ¿Por qué? Porque pese a que en la escritura automática el consciente se relaja, porque ellos se ponen en una recrean una escena onírica, los surrealistas, ¿sí? Siempre está allí la represión actuando, ¿sí? Aunque sea actuando de manera bastante relajada, digamos, ¿sí? No puede no estar ahí no sé cómo decir, recurrir a alguna imagen, no puede estar ahí el guardia fronterizo, ¿sí? Estableciendo una suerte de selección, aunque sea mínima, o de filtro, aunque sea mínimo, para dejar pasar algo y otras cosas no. ¿Ya? Aún en la escena surrealista hay un cierto mínimo nivel de censura que corre a cargo del autor, ¿sí? Obviamente el ideal ahí, digamos, lo óptimo es que el olvido de sí mismo, en el caso del autor, llega a un nivel tal en donde la creación sea el resultado de un juego, de un libre juego. ¿Sí? Hay pero obviamente nosotros, Freud consideraría ahí que eso no va a levantar la represión de manera total, no es posible. ¿Ya? Del lado del receptor hay represión, hay censura, hay un filtro, hay censura, hay una denegación, hay un rechazo, incluso en la aceptación ya está jugándose
una suerte de censura, ¿no es cierto? Actúa ahí también, y a veces muchos artistas realizan sus obras pensando en el espectador, en el receptor, y por lo tanto partiendo ya de una censura previa, ¿no? O ajustando su actividad creativa a una censura previa. Ahora, existe también la censura que se ejerce por el espacio por el que las obras de arte circulan o en el que son expuestas, que es el espacio público. No puede decir, ahí está actuando también una censura de otro tipo, ¿no es cierto? Que está vinculada ya, digámoslo, con el poder político, y ahí también se pone de manifiesto la censura. Lo óptimo ahí, obviamente, en un escenario democrático, es que esta censura opere lo menos posible, ¿sí? Es decir, entonces, claro, entonces tú dices, bueno, entonces en Freud la censura ¿de qué se trata, no? Tiene que ser limitada, tiene que alcanzar ciertos o encontrar ciertos límites. ¿Qué pasaría en cambio si la censura fuese total? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando la censura no tiene freno? O sea, ahí hay que... Las respuestas de los psicoanalistas o el psicoanálisis es clarísima ahí, ¿no? Ahí, cuando la censura no tiene freno, la psiquis explota, ¿sí? Y el sujeto se destruye, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, del lado de la censura no puede haber, pero tampoco puede haber una exposición total, ¿no? Entonces, es decir, lo que excluye Freud son estos dos extremos, ¿no? Una exhibición desnuda que dé lugar a una asimilación total, es decir, en ese sentido ya no habría interpretación, Ya no habría. y en el otro caso tampoco habría, puesto que la censura llegaría a un punto tal en el cual no se podría decir absolutamente nada, ¿no es cierto? No. Entonces, estos dos extremos habría que excluir, ¿no es cierto? Se podría decir que es un encuentro, un libre encuentro de dos censuras. Claro, la del espectador y la del artista, bueno, o ya del autor, empezamos diciendo, pero en libertad. digamos que empezamos diciendo que el psicoanálisis lo que hace es el método del freudiano, lo que hace es coincidir o mostrar que existen continuidades entre términos incompatibles, ¿no? Entonces, libertad y censura es otro, ¿no? Libertad de paso y una guardia y una policía que impide al mismo tiempo. Entonces, claro, ahí tiene que haber una cierta proporción, digamos, que impida que la censura ocupe toda la escena y la exposición desnuda ocupe toda la escena, ¿no es cierto? ¿Ya? El hecho es que si es que hay legibilidad, si es que la obra es interpretable o suscita las interpretaciones, siempre plurales, es que lo reprimido o la represión no ha funcionado del todo. Es decir, la censura no ha funcionado del todo, ¿sí? Pero se cabría decir también que no ha dejado de funcionar,
¿ya? Es decir, se puede decir las dos cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que pone en evidencia, de alguna manera, el psicoanálisis, la interpretación psicoanalítica del arte, la estética freudiana, es que la censura no fue del todo un fracaso, pero tampoco fue del todo un éxito, ¿no? Entonces el hecho de que no fue ni lo uno ni lo otro es lo que abre la posibilidad de que haya un sentido estético, y esto quiere decir que la obra de arte solo es tal en sentido freudiano, en sentido psicoanalítico, si se muestra de manera disimulada, si el sentido se ofrece de manera disimulada. Ese es el punto, ¿no es cierto? La obra de arte debe disimular su sentido. Y ahí viene Nietzsche, con el velo, con la deformación. Hay una coincidencia bastante grande entre Freud y Nietzsche. Cuanto toma Freud de Nietzsche, la censura que él se impone cuando habla sobre Nietzsche impide establecer con mucha precisión, ¿no es cierto? Porque hay una censura también de Freud con respecto a Nietzsche, ¿no? Lo rechaza, ¿sí? Pero en ese rechazo está operando también el deseo. Entonces, ¿qué es lo que disimula? El arte disimula su sentido, su propio sentido, ¿sí? Los innúmeros detalles, ¿ya? Los insignificantes detalles que hacen que el cuerpo del arte sea un cuerpo lleno de porosidades. Y eso es lo que permite que el sentido pueda ser leído, pueda ser compartido, se pueda poner en común. El que hay siempre un disimulo que es inherente a la desnudez. Y eso es lo que configura en el arte en un sentido psicoanalítico, ¿no? Es este juego, está entramado, ¿no? Este cuerpo que está hecho, que si bien se ofrece desnudo, vulnerable, desnudo, ¿sí? Hay siempre de manera disimulada. Es decir, la desnudez se ofrece desnudamente disimulada, sin excluir el disimulo. Añadamos algo final, el arte se ofrece o se expone su cuerpo desnudo, ¿sí? Como otro. Y ahí está el tema de la censura o de la represión que viene en el cuerpo mismo del arte. No solo ya ahí habría que evocar la presencia del autor, del receptor o del espacio en el cual se expone la obra, sino en su propio cuerpo anida ya, en su propia desnudez, anida ya el ocultamiento. Ese es el arte. Muy bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.